El señor Denis Villeneuve no es un mago con una varita mágica ni un genio salido de la nada. Es un director con un lenguaje cinematográfico claro, consistente y construido con el tiempo. Su cine no depende de modas ni de trucos pasajeros. Depende de decisiones, de una mirada, de una obsesión por el control del tono, la forma y la experiencia del espectador. Villeneuve es un director y guionista franco-canadiense que estudió cine en la Universidad de Quebec en Montreal. Como muchos otros cineastas, comenzó desde abajo, cortometrajes, televisión, proyectos pequeños, espacios donde lo importante no era el prestigio, sino aprender el oficio. Probar, fallar, volver a probar, volver a intentar. No había glamour en ese momento, lo que necesitaba era de mucha práctica. En 1998 dirige su primer largometraje, un 32 de agosto sobre la Tierra, que fue seleccionado en la sección de Una cierta mirada del Festival de Cannes, una vitrina dedicada a descubrir nuevas voces y estilos arriesgados. La película fue elegida como la representante de Canadá para Mejor Película Extranjera, aunque desgraciadamente no llegó a ser nominada. Aún no era una figura conocida, todavía estaba formando su identidad. Con su siguiente película, Maelstrom, de 2000, espero haberlo dicho bien, es una historia marcada por la culpa de un accidente automovilístico y elementos fantásticos. Con esta obra, Villeneuve comienza a llamar la atención internacionalmente. La película recibe premios importantes en Canadá y reconocimiento en festivales de cine. Su nombre empieza a circular, se percibe como una voz distinta. Con su siguiente película del 2009, Polytechnique, confirma su madurez. Una obra dura y ética que evita el sensacionalismo y se centra en el impacto humano de la violencia. La película fue ampliamente reconocida en Canadá y marcó un punto de inflexión en su carrera. Poco después llega Incendies o La mujer que cantaba de 2010, adaptación teatral que explota emocionalmente y lo coloca definitivamente en el radar mundial. Fue nombrada Mejor Película Canadiense en Toronto y obtuvo una nominación al Oscar. Todo cambia con Prisoners o La intriga de 2013. Un reparto de alto nivel, una historia brutal y una dirección implacable. Villeneuve no es una promesa, es un director de peso, capaz de moverse dentro de Hollywood sin perder identidad. A partir de aquí vendrán las grandes producciones, el reconocimiento global y una filmografía difícil de ignorar. Pero el éxito no aparece por accidente, no basta con técnica, presupuesto o contactos. El cine exige una comprensión profunda del lenguaje audiovisual, disciplina, paciencia y una visión clara de lo que se quiere provocar en quien mira. Villeneuve no llega hasta aquí por suerte, llega porque entiende el cine como una experiencia completa. Y entonces surge la pregunta que todos nos hacemos: ¿cuál es el secreto? En este video vamos a desmenuzar de forma clara y directa qué hace especial el cine de Denis Villeneuve, qué decisiones se repiten, qué lo distingue, qué hay realmente dentro de ese supuesto sombrero mágico. Porque una cosa es segura, esto no es casualidad. Número 1. Una estética impecable y un significado profundo. Cuando hablamos del señor Denis Villeneuve, hablamos de un director que entiende la composición visual como una herramienta narrativa, no como un simple adorno estético. Cada plano está diseñado con precisión. No es solo una imagen bonita en pantalla, cada encuadre dice algo. El espacio dentro de la imagen respira, pesa y dialoga con los personajes. El entorno tiene tanta presencia dramática como los actores. Villeneuve no coloca elementos al azar, construye equilibrio, simetría y una profundidad para guiar la mirada del espectador. Su cinematografía refleja directamente los temas de sus películas: soledad, destino, control, insignificancia humana. Las miradas, las líneas arquitectónicas y la escala crean atmósferas sin necesidad de diálogo. El encuadre señala lo importante antes de que el personaje lo diga. Todo esto nace de una decisión consciente del director y de la experiencia emocional que quiere provocar en el público. La composición es narrativa pura. Genera emociones, establece tensión y mantiene a la audiencia enganchada de principio a fin. Define el propósito de la imagen y le da significado. No es decoración, es lenguaje cinematográfico. Sin composición el cine cae en el caos. El ojo humano busca orden de forma natural. Por eso las líneas rectas suelen transmitir estabilidad, control, calma, mientras que las curvas generan inquietud o dinamismo. Entender estas reglas permite manipular emociones con precisión. Villeneuve no solo las conoce, las domina. La iluminación, el contraste y la superposición juegan un papel clave. Reducir la oclusión visual es complicado, porque entre más elementos hay en el encuadre, más confusa se vuelve la lectura. La respuesta de Villeneuve suele ser el minimalismo.
Menos objetos, espacios más limpios y ángulos cuidadosamente elegidos para que la imagen sea clara, poderosa y fácil de leer. En Arrival de 2016, la lingüista Lois Banks, interpretada por Amy Adams, entra por primera vez a la cámara de los septápodos. La cámara es enorme, con paredes grises, circulares y una luz tenue. Los septápodos están detrás de un enorme panel de vidrio translúcido en un plano superior, difuminados y majestuosos. Lo más crucial es que el suelo y el techo son indistinguibles. Lois camina hacia ellos en un plano aparentemente vertical. Esta composición rompe por completo nuestra comprensión física del mundo. Visualiza el tema central de la película, la percepción del tiempo y el lenguaje. El espacio no tiene un arriba o un abajo claros, así como el tiempo lineal deja de ser relevante para los septápodos. La composición genera asombro, insignificancia humana y una sensación de misterio. Es cool por su limpieza y grandiosidad silenciosa, pero está cargada del concepto filosófico de toda la historia. En el cine de Denis Villeneuve, la composición visual no acompaña a la historia, la construye, y ahí está su verdadera fuerza. Número 2. Uso del espacio y una cámara lenta que respira. Villeneuve suele mantener la cámara estática o con movimientos mínimos. Quiere que sientas la escena, no que la cámara te distraiga. Esa quietud genera una tensión natural y te obliga a observar, a pensar, a convivir el momento. El plano no corre, te deja atrapado dentro de la escena. Además, utiliza tomas pausadas de la vida cotidiana, pequeños gestos, silencios, acciones aparentemente insignificantes entre escenas clave. Estos detalles no están ahí por relleno, enriquecen la narrativa, humanizan a los personajes y hacen que los momentos importantes golpeen con más fuerza. Es una estrategia narrativa y estética el ralentizar el tiempo para intensificar emociones y reforzar la conexión emocional. La cámara lenta entra en juego con mucha más moderación de lo que parece. Villeneuve no la usa como un espectáculo vacío, sino como una herramienta puntual para manipular la percepción del tiempo. Técnicamente se logra filmando a una mayor cantidad de cuadros por segundo y reproduciendo la imagen a velocidad normal, lo que permite al espectador percibir detalles que normalmente pasarían desapercibidos. El paso del tiempo es en sí una fuente de tensión. No poder controlarlo, no poder acelerarlo o detenerlo genera una angustia. Nos permite observar con claridad formas, movimientos, impactos y consecuencias. Cuando un momento es poderoso, queremos que no termine nunca. La cámara lenta cumple ese deseo. Y cuando el momento es incómodo o violento, lo vuelve casi insoportable. Obliga al espectador a enfrentarse a lo que ocurre sin escapatoria. Villeneuve entiende perfectamente este mecanismo y lo utiliza con precisión. En su cine el tiempo no se estira para impresionar, se estira para incomodar, para emocionar o para obligarte a mirar, y esa diferencia es clave. Número 3. Iluminación y color que cuentan historias. Villeneuve trabaja el color no para decorar, está ahí para reforzar el tono emocional de cada película. Colores fríos para transmitir ansiedad, tristeza, distancia. Tonos cálidos para sugerir esperanza, intimidad o humanidad. El contraste cuando aparece proyecta oscuridad, misterio o conflicto interno. En su cine la luz no solo ilumina, sino que da un significado. Es común que Villeneuve utilice solo un color dominante para crear espacios que se sienten irreales, casi abstractos o paletas completamente contrastantes que rompen la armonía visual. Estas decisiones generan una sensación de incomodidad o extrañeza, reforzando el estado emocional de los personajes y del mundo que habitan. Villeneuve adopta sus elecciones de color al género y al tono de cada proyecto, sin perder nunca una identidad visual. La distopía iluminada por colores neón en Blade Runner 2049, los tonos terrosos y abrasados de Dune, o la paleta tenue introspectiva de Arrival, demuestran el poder del color para moldear el estado de ánimo, la emoción y la profundidad narrativa. Estas paletas cuidadosamente diseñadas añaden capas de significado tanto a los personajes como a los escenarios. El color comunica lo que muchas veces el diálogo no necesita decir. En Dune el entorno está vivo y aún así se presenta como una pintura monumental, un espectáculo visual que deslumbra pero que nunca olvida que ese mundo puede devorarte en cualquier momento. En Sicario de 2015, Villeneuve construye una mirada implacable sobre la guerra contra el narcotráfico, una herida abierta que atraviesa directamente a México.
y lo hace una vez más desde la luz, o mejor dicho, desde la ausencia de ella. La película alterna entre tres estados lumínicos radicales que no solo definen la acción, sino el descenso moral de sus personajes. Primero, las linternas tácticas, una iluminación inestable, fragmentada, que rompe el espacio y desorienta tanto a los personajes como al espectador. No hay control del entorno, solo haces de luz temblorosos cortando la oscuridad. Es terror puro, físico, inmediato. No ves el peligro hasta que ya está encima de ti. Después, la visión nocturna verde, una mirada militar, impersonal, casi fantasmal. La imagen se deshumaniza. El mundo se reduce a una silueta pálida, cuerpos sin identidad, movimientos abstractos. La violencia se vuelve mecánica, distante, como si se estuviera observando un videojuego macabro. Aquí no hay moral, solo objetivos. Funciona como metáfora del descenso al infierno y de la erosión total de la ética. Kate Messer, interpretada por Emily Blunt, comienza viendo el mundo con luz normal, el mundo de la ley, las reglas y los límites. Y conforme va avanzando la historia, su mirada se desplaza hacia la oscuridad, hacia la luz artificial y finalmente la visión de los demonios, el inframundo del narcotráfico. En Sicario, Villeneuve no ilumina para entender mejor el mundo, ilumina para mostrarnos que una vez cruzando cierto límite, ya no hay forma humana de mirarlo. En el cine de nuestro director, el color no embellece la historia, la define. Número 4. Diseño de sonido y música que juega con tus nervios. En el cine de Villeneuve, el sonido y la música no funcionan como simple fondo. Muchas veces ni siquiera sabes si lo que estás escuchando es sonido diegético o parte de la banda sonora. Y esa ambigüedad no es un error, es una estrategia. Te mantiene en una tensión constante, ligeramente descolocado, sin un punto firme al que aferrarse. En Prisoners de 2013, la banda sonora ambiental y profundamente melancólica compuesta por Jóhann Johansson refuerza los temas del dolor, la culpa y desesperación que atraviesan los personajes, especialmente al padre que enfrenta la desesperación de su hija. El sonido no acompaña la emoción, la arrastra. Se filtra lentamente hasta volverse opresivo como la situación misma. Villeneuve encuentra aquí un equilibrio inquietante entre lo real y lo irreal, entre lo que escuchamos y lo que sentimos. Ese mismo enfoque aparece en Blade Runner 2049. Desde la secuencia inicial, resulta casi imposible distinguir si el sonido que escuchamos proviene del motor del Spiner o de la banda sonora compuesta por Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch. Ambas capas se fusionan, la máquina y la música se vuelven una sola cosa. El sonido deja de ser descriptivo y se transforma en atmósfera pura. El mundo no solo se ve artificial, suena artificial. En Dune Parte 2 de 2024, esta idea se lleva aún más lejos. Los sonidos del gusano de arena se mezclan con la música de Hans Zimmer hasta volverse indistinguibles. No sabes dónde termina la criatura y dónde comienza la partitura. El resultado es un paisaje sonoro que no busca realismo, sino inmersión total. Arrakis no solo se observa, se escucha como una amenaza constante. Y bueno, a Hans Zimmer no le dieron el Oscar por la banda sonora de Dune Parte 2 porque, según la academia, no cumplía la regla de música original, ya que reutilizaba más del 20% de temas de la primera película. Zimmer calificó esta norma como estúpida y honestamente se entiende su punto, porque Dune es solo un arco narrativo dividido en dos partes, no dos películas desconectadas. Al final tampoco es que se haya ido con las manos vacías. Se llevó el Oscar por la banda sonora de Dune en 2022, así que bueno, sigamos con el video. Villeneuve entiende que el sonido también es narración. Al borrar los límites entre música y ruido obliga al espectador a experimentar el mundo de sus películas de forma sensorial, casi física. No hay comodidad, no hay separación clara, solo una tensión permanente que vibra debajo de cada escena. En su cine el sonido no acompaña la imagen, la invade. Número 5. Pequeños detalles casi insignificantes para reforzar el mundo. Villeneuve también entiende el poder de lo mínimo. Su cine está lleno de objetos simples, casi banales, que adquieren un peso emocional desproporcionado. Una zapatilla abandonada, un gesto repetido, detalles que aislados del ruido visual obligan al espectador a participar activamente. No te dice qué significan, eso te lo deja a ti para que lo averigües. Este minimalismo no es vacío, es más precisión. Al reducir la cantidad de información en pantalla, cada elemento gana importancia. Un objeto cotidiano se convierte en símbolo porque no compite con nada más.
La mente busca conexiones, emociones, significados ocultos, y eso genera una ampliación más profunda que cualquier diálogo explicativo. En Arrival de 2016, Villeneuve utiliza espacios limpios y objetos mínimos para reforzar la introspección de la protagonista. El entorno casi clínico del laboratorio, el silencio y la repetición de gestos cotidianos reflejan el aislamiento emocional y la carga interna del personaje. Todo parece contenido, controlado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. En Prisoners, los pequeños detalles visuales como la ropa mojada, los juguetes olvidados o los espacios vacíos cargan con más angustia que las escenas explícitas. Son restos, huellas de algo que ya no está y eso duele todavía más. Villeneuve confía en el espectador. Cree que somos capaces de mirar una cosa simple y sentir algo complejo. Su minimalismo no simplifica la historia, la vuelve todavía más humana. Número 6. Un ritmo medido y sin prisas. En el cine de Villeneuve no hay prisas ni necesidad de meter acción todo el tiempo. La tensión se construye poco a poco y explota solo en momentos clave. El impacto viene precisamente de la espera. Villeneuve trabaja con lo que podríamos llamar un ritmo medio. No es vertiginoso como el cine de acción puro, pero tampoco se hunde en la contemplación externa. La historia avanza con una cadencia constante que permite al espectador procesar la información, entender la psicología de los personajes y absorber la atmósfera. Diálogo y silencio, acción y observación que se alternan en equilibrio, manteniendo la atención sin provocar fatiga. Este ritmo convierte al espectador en una pieza activa del relato. Las formas, los espacios y los sonidos solo existen plenamente cuando son percibidos e interpretados. Sin atención, el plano no significa nada, el tiempo tampoco. Por eso Villeneuve ordena el movimiento, la composición y el sonido con claridad y sencillez, generando tensión organizada que sostiene la mirada. El cine al final no se recibe plano a plano, se reconstruye en la mente. Y Villeneuve se asegura de que cada plano quede grabado con claridad, sin esfuerzo consciente para que el impacto llegue cuando todo encaja. ¿Qué pasa en el proceso de aprendizaje del lenguaje heptápedo en Arrival? Lois presenta una palabra, espera una respuesta y después analiza el complejo símbolo circular que recibe. No hay explosiones ni discursos dramáticos. El montaje muestra la progresión a través de tomas similares pero evolucionadas. El ritmo es el punto. Villeneuve nos hace sentir la paciencia, la frustración, el avance minúsculo del desciframiento. Cada nueva sesión no es una repetición, es un escalón cognitivo. En las pelis de Denis Villeneuve, el ritmo medio es un motor de tensión psicológica o intelectual. La lentitud no es pasiva, es un poco más bien acumulativa. Cada plano, cada escena silenciosa añade una capa de información, ambiente o duda. Y esta construye una imagen mental en el espectador que es mucho más poderosa que un simple golpe de efecto. Es el cine de la inquietud progresiva. Número 7. Ambigüedad narrativa y un espacio para pensar. Villeneuve no te entrega todas las respuestas, y no es un descuido, es una decisión consciente. Mucho de lo que importa queda sugerido, oculto en las sombras, en silencios prolongados, en planos que respiran soledad, duda o incertidumbre. Villeneuve confía en que el espectador complete el sentido. No explica de más, no es necesario. La ambigüedad en su cine nos obliga a aceptar algo incómodo. La experiencia humana no es clara ni definitiva. Las cosas rara vez tienen una sola lectura. Una misma situación puede interpretarse de formas opuestas según quien la mire. Villeneuve traslada esa indefinición a la pantalla y rompe con la necesidad de respuestas cerradas. En Enemy la ambigüedad es total. El significado no está en la trama, está en la interpretación. Cada espectador sale con una película distinta en la cabeza. El instante final es un jump scare silencioso. Adam entra al dormitorio y ve a Helen mirándolo con horror. Al voltear ve una araña gigante, aterradora, arrinconada en la habitación. Él la mira, asiente con una expresión de resignado conocimiento y la escena se corta. ¿Qué es ambiguo aquí? Pues prácticamente todo. Adam sigue atrapado en una alucinación paranoica. ¿Todo fue un sueño metafórico? ¿Helen ve realmente una araña monstruosa donde está su marido? ¿O su mirada de horror es porque reconoce en los ojos de Adam que él no es el hombre que ama, sino es el impostor? La película trata sobre la irresoluble dualidad del ser, la represión y el inconsciente.
Dar una explicación literal, ¿era un sueño o era real?, destruiría la magia de la película. La ambigüedad fuerza al espectador a quedarse con la imagen y la sensación de horror psíquico, no con una respuesta. Es una ambigüedad que te persigue porque no puedes resolverla, solo puedes habitar su extrañeza. Incluso dentro del cine comercial, esta ambigüedad le da a sus películas una gravedad moral poco común. No hay soluciones simples ni mensajes cómodos. Hay zonas grises, y en ellas Villeneuve encuentra su verdad. Su cine no busca tranquilizarte, busca que pienses y que la duda se quede contigo mucho después del corte final. El estilo visual de un director se manifiesta en sus decisiones de cinematografía, color y puesta en escena. En el caso de Denis Villeneuve, estas decisiones construyen algo más profundo que una estética reconocible. Sus películas incomodan, inquietan y muchas veces confunden, y lo hacen a propósito. Villeneuve no crea mundos para explicarlos, los crea para que el espectador los explore. No entrega respuestas cerradas, plantea preguntas. Obliga al público a buscar sentido o a cuestionar sus propias creencias y certezas. Y ahí está su verdadera fuerza. Villeneuve no simplifica la experiencia ni subestima a quien mira. Confía en la inteligencia del espectador y le da espacio para pensar, para dudar, para interpretar incluso aquello que resulta difícil o incómodo. Ya sea enseñándonos a comunicarnos con seres extraterrestres, haciéndonos sentir el peso insoportable de perder a un hijo, recordándonos que incluso las máquinas pueden desarrollar emociones o desmontar la idea del Mesías como salvador absoluto. El cine de Villeneuve nunca lo dice todo, solo nos muestra una parte. El resto lo construye con composición, color, contraste, silencio, ambigüedad y tiempo. Tiempo que se estira, que obliga a mirar con atención. Con esas herramientas Villeneuve crea una conexión íntima entre la película y quien la ve. Y es por eso que su cine no se consume o se olvida. Se queda, te acompaña, vuelve a ti días, meses o años después. Porque no solo viste una historia, la pensaste. Y eso hoy en día es algo cada vez más raro en el cine. Mis naranjadas, muchísimas gracias por ver este video, por suscribirse, por darle like, por todos sus comentarios. Muchísimas gracias, queridos amigos. Estamos iniciando año y pues bueno, ya estamos agarrando el ritmo un poquito, pero pues bueno. Ya estamos aquí con toda la actitud para ofrecerles contenido de calidad y pues bueno, que se la pasen muy chévere. Pues nada, muchísimas gracias. Cuídense por favor.